Muy buenas noches. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, una vez más les da la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas de los días martes a las 7 de la noche, hora colombiana. Tenemos en nuestro itinerario, digamos, de conferencias para el día de hoy, como fue anunciado y fue colocado en el afiche y en las redes y en los email, el tema la educación de los sentimientos. En esta oportunidad, uno de los colegas, uno de los compañeros de la AME Colombia, Fernando Jiménez, médico, general y coordinador del área de urgencias y consulta externa de la IPS, allí donde labora en Pitalito, Huila, y trabajador de la Casa Espírita Chico Javier, es el presentador de esta conferencia de hoy y además él es secretario de la Federación Espiritista del Sur Colombiano, una de las 9 federaciones espíritas que conforman el movimiento espírita colombiano, Confecol, ¿no? Entonces, bienvenido Fernando, digamos, para esta noche. Ya Fernando es conocido aquí en este auditorio donde nos disertó el año pasado con un tema muy, muy interesante en relación a la tristeza y su manejo desde la parte espiritual, espírita, ¿no? En el día de hoy vamos a escuchar de su preparación esta temática sobre la educación de los sentimientos, algo tan importante y necesario para los días actuales, para los relacionamientos humanos y que constituye en realidad un proceso terapéutico profundo para cualquier ser humano que busque el estado de armonía en su alma, ¿no? Entonces vamos a sintonizarnos en esos momentos con el plano mayor para elevar nuestros pensamientos y sentimientos a los guías y protectores del movimiento médico espírita, del AME Colombia, de la Confederación Espírita Colombiana, del movimiento espírita mundial, para que en estos momentos sus fluidos, sus inspiraciones, emanadas desde esas esferas crísticas del pensamiento, en las cuales Dios siempre está presente, puedan ser amparadas desde esas dimensionalidades hacia estos momentos, a cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos a través de estos medios virtuales, para que todos los presentes aquí reciban a su vez estos campos terapéuticos que se extienden hacia todos los puntos donde estamos conectados. Que la paz y la armonía nos acompañen en cada una de estas actividades y que sea el Maestro Jesús, ese gran guía, ese gran médico de almas y cuerpos, que guíe nuestros caminos, nuestras vidas, nuestras profesiones y todos nuestros trabajos en el día a día, en el campo laboral también. Entonces, muchas gracias y estamos eh, pendientes para que el conocimiento de esta noche realmente nos envuelva, nos concientice y nos transforme. Que la paz nos acompañe mañana y siempre. Bueno, entonces, adelante, Fernando. Muchas gracias por estar aquí presente una vez más en nuestra auditorio, la AME Colombia, virtual ahora, y esperamos que sea, pues, una vez más, un momento de aprendizaje para todos. Adelante, Fernando. Yo, médico Fabio, muchas gracias por la invitación a la AME Colombia. Gracias por tenernos presentes, ¿no? Para poder compartir, para poder estar en este común compartir espiritual, ¿no? Con este pequeño Paulo. Entonces, vamos a saludar también a las personas que nos están viendo en este momento, que nos acompañan. Ya se ve la pantalla. Sí.
Ok, que nos acompañan por los diferentes medios, darles la bienvenida. Esperamos que nos sirva un poco esta pequeña reflexión que vamos a realizar el día de hoy. Entonces vamos a hablar de la educación de los sentimientos. Esta parte, quizás el espiritismo es muy enfática en ella. El espiritismo nos hace una invitación constantemente a darnos cuenta de nuestros sentimientos. Nos hace una invitación constantemente a la educación, al cambio de hábitos, tanto como lo vemos nosotros en la parte médica, cambios de hábitos en cuanto a los ejercicios, en cuanto a la alimentación, que son fundamentales para la salud física. Hay cambios de hábitos mentales y profundamente el espiritismo nos habla de esos cambios de sentimientos, esa educación a nuestros sentimientos, que vamos a darnos cuenta que muchas veces hacen daño a la misma sociedad, hacen daño al mismo individuo cuando no se tiene un adecuado control de ellos. Del Evangelio según el Espiritismo, en el Amar al Prójimo como así mismo en el capítulo 11 nos habla, el hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones, más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Ahí nos damos cuenta nosotros como Kardec en esa pedagogía, en esa instrucción, en esa forma de organizar la codificación espírita, nos va llevando a nosotros de lo más simple, digámoslo así, desde los primordios de nuestra existencia, como lo son los instintos, a lo máximo, a lo que puede aspirar el ser humano, que es el amor. Ese amor, como nos lo expresa en el Evangelio, bien entendido, ¿no? Ese sol sublime, ese sol interior. Entonces vamos a desglosar un poco cada uno de estos estadios en los cuales el ser humano se encuentra todavía compartiendo, ¿no? Porque no hemos dejado de pleno completamente nuestros instintos y no hemos alcanzado todavía esa parte del amor, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros cómo estos instintos van aumentando, esos instintos van organizando cada día la forma de ser. Estos instintos nos habla que son los primorios, son los primeros movimientos que tenemos nosotros para adaptarnos a la vida. Cuando nos habla que estos primordios se van educando, estos primordios van evolucionando, van alcanzando un estadio más alto, se convierten en unas sensaciones. ¿Por qué nos dice que son corrompidas? Como lo vamos a ver más adelante, esas sensaciones son las impresiones que el medio externo le dan a la persona para poder entender lo que lo rodea. Cuando estas sensaciones se van educando, cuando nosotros vamos educando, vamos a poner un ejemplo a nuestros hijos, de cómo deben actuar, de cómo deben comportarse, estamos dándoles a ellos, ¿qué? Una educación, que es esa educación moral por la cual propende Allan Kardec siempre en su pedagogía, y los espíritus nos dan a nosotros esas pautas de que la educación es la que hace un hombre de bien. Vamos a darnos cuenta por qué el Evangelio, según el espiritismo, el Evangelio que el Maestro Jesús nos deja, esas enseñanzas, son unas enseñanzas morales, más no en su proporción grande éticas. Y esa experiencia máxima que es el amor, ¿no? Ese sentimiento de servir, de dar a los demás. En la pregunta número 11 del Evangelio, de la Génesis, nos pregunta Kardec, dice, ¿cuál es la diferencia entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde acaba uno y comienza la otra? ¿Será el instinto una inteligencia rudimentaria o una facultad distinta, un atributo exclusivo de la materia? Aquí en la Génesis nos hacen un estudio bastante amplio de esa parte instintiva, de cómo esa parte instintiva nos lleva a nosotros esa reaccionar, nos lleva a nosotros esa responder ante los avatares de la naturaleza, los avatares externos. Pero cuando nosotros actuamos de forma instintiva, muchas veces tenemos nosotros inconvenientes, hay problemas en nuestro haber. Es por eso que cuando nosotros somos dominados todavía por el instinto, actuamos sin razonar,
no tenemos una inteligencia completa, no hemos educado nuestros sentimientos, nuestras acciones. ¿El instinto es necesario para la vida? Claro que sí, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Gracias al instinto, cuando el niño nace, puede de una vez succionar, pegarse a la mama, al pezón, y comenzar a consumir su leche. Llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene frío. Gracias a ese instinto es que la vida se conserva. Pero a medida que el ser humano va creciendo, a medida que el ser humano va agrandando, su conocimiento va agrandando, su razón va educando ese instinto, esas sensaciones, se va convirtiendo ya en esos sentimientos de pertenencia, esos sentimientos de amor. ¿Cuándo comienza la inteligencia y cuándo termina el instinto? ¿No? Nos pregunta Allan Kardec, dice, el instinto es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios con vistas a su conservación. Esto simplemente, los instintos están basados en la conservación, en la procreación, en la alimentación, en preservar su vida, ¿no? En el hombre, el instinto domina con exclusividad al comienzo de la vida. Entonces, ya con lo que decía, ¿no? El instinto hace que el niño realice sus primeros movimientos, tome su alimento, ¿no? Comience a caminar, tenga el equilibrio para evitar esos riesgos, ¿no? Entonces, en esa parte instintiva, Juana de Ángelis es muy clara y nos dice que a medida que el ser humano va madurando, esos instintos van adormeciéndose, van quedando, digamos así, los instintos primitivos, exclusivos para la conservación, pero todos los actos del ser humano tienen que volverse más racionales. Estas sensaciones y estos sentimientos tienen que ir encaminados ¿a qué? A saber qué es lo que yo quiero. No puedo yo ir por la vida tomando cosas, deseando cosas, sin saber para qué las quiero. En nuestra sociedad, actualmente nuestros jóvenes, eso es lo que nosotros vemos. Todos nosotros muchas veces nos guiamos por las sensaciones, por el gusto, por todo lo que nos da el placer. Saturamos nuestros sentidos, saturamos nuestras facultades simplemente buscando un deleite, pero no nos damos cuenta de los efectos nocivos que ellos llevan cuando son mal utilizados. Es ahí cuando nos habla el Maestro Jesús, nos dicen los espíritus que cuando nosotros educamos nuestros sentimientos, nos evitamos muchos problemas. El Maestro Jesús, en su pedagogía, el Maestro Jesús, como ese psicoterapeuta, cuando hacía sus curaciones, le decía a los pacientes, ¿no? A los enfermos le decía, vete y no peques más. Cuando él les dice no peques más, ¿qué les está diciendo? Dice, analice lo que estás haciendo. Analiza que estas consecuencias son producto de la invigilancia que nosotros tenemos en lo que deseamos, en lo que queremos y en lo que buscamos de la vida. Entonces, es ahí cuando nosotros en nuestros jóvenes, cuando nosotros en la parte de nuestros hijos, tenemos que ser muy claros en esta parte. ¿Qué es lo que se quiere de la vida? El espiritismo nos dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra existencia? ¿No? Entonces, nos está dando esa pauta de un alto. Analicémonos. ¿Qué perciben nuestros sentidos? ¿Cuáles son las sensaciones que nosotros percibimos? Esas sensaciones, esos gustos, ¿nos llevan a algo bueno o nos llevan a algo malo? Es ahí donde nosotros tenemos que tener una verdadera educación. Y Kardec es muy consciente cuando nos dice que la educación es muy diferente a la instrucción, porque la instrucción se aprende en los colegios, la instrucción se aprende en las universidades, la instrucción está simplemente a cargo de ¿qué? De aumentar un conocimiento para resolver problemas. Pero la educación, esa verdadera educación, esa educación moral, esa que se aprende en la casa, que ya se ha perdido, ¿sí? Porque pues nosotros hoy día vemos una sociedad que son ¿qué? Niños criando a niños, ¿no? Jovencitas o jovencitos de 14, 13, 16 años, creando
a sus hijos, ¿no? Que básicamente no son sus hijos, sino que pasan a ser sus hermanos. Es ahí cuando esa educación se va perdiendo. Entonces se busca el placer por el placer mismo. No se busca trascender ese placer. El Maestro Jesús nos dice, vigilad y orad. ¿Qué hay que vigilar? Todo lo que nos rodea. Hay que vigilar todas las circunstancias en las cuales nosotros estamos inmersos. Nos dice el Maestro Jesús que cuando nosotros hacemos esa vigilancia, reconocemos esos patrones erróneos que están en nuestra vida, tenemos que comenzar a hacer un plan de mejora. Tenemos que comenzar nosotros a determinar qué es lo que nos hace daño a nosotros, qué pensamientos nos hacen daño, qué situaciones nos hacen daños, qué deseos nos hacen daño a nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, que es el primer paso en nuestra existencia, es el primer paso en nuestro devenir, nosotros identificamos ese error o esa dificultad que está en nosotros, inmersa en nosotros, en nuestra parte espiritual, que muchas veces la alimentamos con las sensaciones sensuales, del licor, del cigarrillo. Entonces, cuando nosotros alimentamos esos sentimientos y vamos viendo que hay un efecto nocivo en nuestro progreso evolutivo, comenzamos a sentir ese vacío existencial, comenzamos a ver que ya esas sensaciones, esas experiencias externas no nos satisfacen. Es ahí donde el ser humano tiene que comenzar a buscar esa parte espiritual. Y el Evangelio, el espiritismo, comienza a darnos a nosotros esas pautas. Nos dice, lo primero que tenemos que hacer para cambiar, para mejorar, es vigilar qué es lo que está mal en nosotros. Cuando nosotros encontramos ese punto erróneo, tenemos que comenzar a hacer un trabajo de educación, cambiar esos hábitos, mejorar esas situaciones, esas conductas que nosotros tenemos. No podemos nosotros dedicarnos solamente a buscar el placer, ¿sí? En esa parte hedonista, ¿no? Todo lo que sea placentero es beneficioso para mí, todo lo que me haga mal lo vamos a excluir, porque la vida no se trata solamente de eso. La vida, recordar que es muy claro la parte del Evangelio que nos dice que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Entonces, si estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, no vamos a encontrar ni muy buenos ni muy malos. Estamos en un tránsito, estamos en un caminar. Ya hemos pasado en ese proceso evolutivo, ¿no? Hemos pasado de un mundo inferior a un mundo de transición en este momento en el cual estamos nosotros. Entonces, por eso la educación de los sentimientos tiene que hacer mucho énfasis en nuestra sociedad para cambiar el pensamiento de la sociedad. Es ahí cuando nosotros, educando nuestras sensaciones, educando nosotros nuestros instintos, vamos a pasar a tener que esa parte del amor, porque el amor no llega de la noche a la mañana. Yo no puedo acostarme y al otro día levantarme diciendo, ya hoy me levanté amando a todo el mundo, ¿no? Es un trabajo interior que se tiene que comenzar a hacer. Es ahí cuando nuestros ojos, nuestras manos, nuestros sentidos, ¿no? La escucha, el tacto, tienen que comenzar a trabajar en beneficio al progreso y a la parte moral. Todo lo que yo veo, todo lo que me rodea, tiene un porqué. Y ese porqué no lo encontramos en la parte material, sino que lo encontramos en la parte espiritual. Cuando yo educo, por lo menos ese sentido visual, todo lo que pasa tiene una causa. Todo lo que pasa es justo. Por ende, Dios es justo. Entonces, el espiritismo nos enseña a nosotros a ver la vida, a ver la parte material y espiritual desde una perspectiva diferente. Educa nuestra percepción, el olfato, ¿sí? Entonces, cuando en la parte clínica de nosotros, cuando llega un paciente, ¿sí? Que huele todo menos a rico, nosotros nos damos cuenta de las reacciones de los colegas, compañeros, ¿no? Que rehúsan, rechazan a esta persona. Pero cuando ya uno comienza a trabajar en los instintos, esos malos olores, esas dificultades o esos inconvenientes ya no hacen parte de una restricción para acercarse a esos pacientes, porque ya uno no los está percibiendo con la nariz, sino los está percibiendo con ese sentimiento de amor. Se educan los sentimientos, se educa la percepción de cómo vemos a las personas, el tacto, ya un abrazo, ya una caricia,
tiene un significado más puro, digámoslo así, más sencillo. Deja de tener esa corrupción, como nos decía anteriormente, de la parte sensual y de la parte morbosa. Ya vamos educándonos nosotros mismos. Él escucha, ya escuchamos lo que nos conviene a nosotros y decimos lo que está en nuestros corazones. Entonces, todas esas sensaciones, todos esos sentimientos van progresando, van madurando gracias a la educación. Y esa educación la encontramos en nuestros hogares. Esa educación la encontramos con nuestros padres. Esa educación la encontramos con la convivencia con las demás personas. Allan Kardec nos dice que la educación consiste en el arte de formar caracteres y el conjunto de hábitos adquiridos. Podemos nosotros ver personas muy estudiosas, personas con grandes títulos, muy instruidas, pero en la parte moral, en la parte ética, en esa educación que tiene que recibirse en la casa, hay una pobreza completa, ¿no? Entonces son esos grandes profesionales que de personas no tienen absolutamente nada, ¿no? No esa educación que tiende a hacer a los hombres instruidos, sino la que tiende a hacer hombres de bien. Cuando se conozca el arte de manejar los caracteres, como se conoce el de manejar las inteligencias, se conseguirá corregirlos. Y es ahí que es tan importante esa educación de los sentimientos, esa educación que se da desde la casa, cuando el niño, y esa experiencia la ve uno, la vive uno, ¿no? Cuando nuestro hijo llega a la casa con algo que no es de él, que sabemos que no es de él, entonces ahí vemos nosotros esa falta de educación en el padre que dice, uy, es que mi hijo es muy piloso, ¿sí? Mi hijo, vea, él no deja perder nada, vea, él siempre está adelante, ¿no? Vea, él es bien avispado, ¿sí? Se robó un lapicero, no tenía, pero se robó uno, vea, él no se deja morir. Y vemos la contraparte, ¿no? En esa familia que tiene esa verdadera educación, cuando el hijo llega con algo que no es de él, lo primero que hacen es instruirlo a él. O sea, ¿por qué se lo robó? Pues no se lo robó, ¿no? O sea, ¿por qué se lo llevó? ¿Sí? ¿Por qué si no es de él? ¿Por qué lo tomó? Y van y hablan con la profesora. Entonces ya comenzamos nosotros a educarlo. Ya comenzamos nosotros a ser un hombre de bien. Y como hay un pensamiento muy bonito, nos dice que tenemos nosotros que educar al niño de hoy para no castigar al hombre de mañana. Y esa parte nosotros muchas veces la dejamos sin una verdadera profundización, ¿no? En la parte espiritual. Esos sentimientos, esas inclinaciones, esos gustos, ¿sí? De nuestros congéneres, de nosotros mismos, no les prestamos una atención adecuada. Dejamos nosotros volar nuestra imaginación, dejamos nosotros seducirnos por las concupiscencias de la materialidad y no tenemos nosotros un carácter correcto para poder trabajar en esa educación. Y es ahí donde comienzan inmediatamente los vicios, cuando se abusan de esas sensaciones, ¿no? El sentimiento nace de las dificultades que nosotros tenemos. El sentimiento nace cuando nosotros comenzamos a evaluarnos qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos conlleva a nosotros muchas veces al error, qué es lo que no nos deja seguir adelante, por qué tenemos ese vacío interior, qué nos falta para llenar ese vacío. Entonces, con respecto a la educación, hay una apología muy bonita a un legislador que se llamaba Licurgo, era un legislador espartano. Entonces era muy elocuente, un hombre muy sabio. Y una vez le pidieron la presencia para que dictara una clase sobre educación. Y él dijo, claro, con mucho gusto, pero tienen que darme 6 meses para prepararla. Entonces todo el mundo se asombró. Dijo, bueno, pero ¿cómo así que 6 meses? Y sí, el maestro Licurgo es el sabio más sabio, digámoslo así, que tenemos en este momento, ¿no? Es el más inteligente, es el más elocuente, pero sin embargo le dieron los 6 meses. A los 6 meses vuelve Licurgo y lleva 2 perros, hijos de la misma perra, y 2 liebres, hijas pues, de la misma liebre, ¿no? Y se sube al estrado y sentado ahí, pues todo el mundo espera que Licurgo salga con su elocuencia
a instruirlos con respecto a la educación. Entonces él simplemente hace una señal y sueltan o abren una jaula y sale una liebre, sale la liebre corriendo ahí por la parte del proscenio, ¿no? Y da otra señal y sale un perro galgo, un cazador. Inmediatamente va, toma la liebre, la mata y la despedaza inmediatamente. Todo el mundo queda sorprendido y dice, bueno, pero sí, al maestro Licurgo, ¿qué le pasó? ¿Esto qué es? Y después que se calma todo el mundo, él vuelve y da otra señal y sueltan a otra liebre que sale corriendo. La gente impresionada, pues ya supone qué es lo que va a pasar cuando él da la otra señal y sueltan el otro perro, ¿no? El otro perro galgo. Y sale el perro inmediatamente corriendo, pues claro, todo el mundo se tapa los ojos, todo el mundo grita. Pero sorpresa, que cuando el perro se encuentra con la liebre, comienza a jugar con ella, ¿sí? Comienza a divertirse con la liebre, con el conejo. Comienza a correr, comienza a tirarla de un lado para otro, sin más. Es ahí cuando Licurgo se levanta y dice, eso es educación. Esa es la educación de los sentimientos. Y vemos nosotros ahí plasmada en esta pequeña historia la educación de los instintos, esos instintos animales que nos dominan a nosotros, esos instintos depredadores que nos dominan a nosotros, ese instinto de superioridad que nos domina a nosotros, de querer pasar por encima de las personas, de querer acaparar a las personas, ese instinto de querer ser querido solamente yo, que da paso a qué? A los celos, a la vanidad, al orgullo, da paso a qué? Al egoísmo, ¿sí? Que ya el Evangelio nos habla que son las dos llagas de la humanidad, son ese cáncer de la humanidad. Entonces, Licurgo en esta pequeña enseñanza hace ver que el ser humano, siendo un animal todavía como lo somos, tiene la posibilidad que con una buena educación puede convertirse en un hombre civilizado, que es el siguiente paso al cual nosotros estamos llamados, esa civilización, ese paso espiritual, ese paso del sentimiento, de poder sentir nosotros, tener en nuestro corazón esa parte del amor, esa parte del servicio. No solamente pensar instintivamente en mí, sino comenzar a pensar en los demás. Cuando yo pienso en los 3 millones de personas que viven en mi comunidad, esas 3 millones comienzan a pensar en mí. Entonces es ahí donde nosotros vemos que ese sentimiento, esa unión, esa fraternidad comienza a aumentar. Nuestra sociedad comienza a ser una mejor sociedad. Y los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Muchos de nosotros nos quedamos en ese principio. Muchos de nosotros nos quedamos en ese estadio instintivo, ese estadio animal, como el primer perro del maestro Licurgo, ¿sí? Destruyendo, dañando, devorando muchas veces a la sociedad, devorándonos nosotros mismos, devorando esa posibilidad de que nazcan esos sentimientos en nosotros. Durante el tiempo en que sus instintos están adormecidos, el espíritu es más flexible y por eso mismo más accesible a las impresiones que puedan modificar su naturaleza y hacerlo progresar, lo que hace más sencilla la tarea impuesta a los padres. Entonces, nosotros como padre tenemos que ser como Licurgo, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educar esos instintos, tenemos que darles esa orientación a las sensaciones para que esos sentimientos que comienzan a nacer en ellos sean ese sentimiento dirigido al bien. Tenemos que aprovechar ese tiempo. La psicología, el evangelio, Juana de Ángeles, los espíritus nos hablan de cierta edad para que el espíritu comience a ser más, o sea, más permeable a todas estas impresiones, ¿no? Más o menos hasta los 6, 7 años que comienza a darse el proceso de reencarnación. Entonces, es ese tiempo en el cual nosotros debemos comenzar o que debemos nosotros aplicarnos muy juiciosos para dominar esos instintos. Recordemos que nosotros todavía estamos en una infancia espiritual, apenas estamos empezando. Por ende, todavía tenemos nosotros el tiempo de educar nuestros
sentimientos, de educar nuestros instintos y que de ahí nazca, comience a crecer ese sentimiento pleno que es el amor, ¿no? Entonces, así como nuestro Padre nos educa a nosotros, ha enviado todos estos educadores, todas estas instrucciones, nosotros debemos hacer lo mismo con las personas más necesitadas. Y entre ellos están nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué son los sentimientos? Así ya vimos entonces que las sensaciones es todo lo que impresiona a nuestros sentidos, ojos, vistas, tactos, ¿sí? Los instintos es todo aquello primordio que nos hace actuar ante la adversidad, ¿no? Los sentimientos expresan la capacidad que posee el ser humano de conocer, de comprender, de sentir y compartir las emociones que lo vitalizan en sus diversos acontecimientos existenciales. Estos sentimientos ya son la práctica que nosotros hacemos de lo aprendido en esa parte instintiva, en esa parte de sensaciones. Ya nosotros vamos a comenzar a interactuar en una sociedad. Es ahí donde ese sentimiento del amor, ese sentimiento fraterno, ese sentimiento de caridad tiene que comenzar a practicarse constantemente. Ya son esos caracteres que vamos formando nosotros, que tienen que comenzar a volverse, ¿qué? Hábitos en nuestra existencia. Aristóteles nos hace a nosotros una concepción con respecto a la teoría de la virtud, ¿no? Como el justo medio. Entonces, nosotros siempre estamos caminando en esta montaña, ¿no? De los excesos o los defectos. Entonces, hay errores por exceso o por defecto, ¿sí? Hay vicios por exceso o por defecto. Entre esas dos, entre el medio equilibrado, se encuentra lo que es la virtud. Entonces nos dice por lo menos por exceso, el temerario, el derrochador, el adulador. Y tenemos por defecto el cobarde, el avaro y el hostil. Nosotros en todas nuestras existencias, en todo nuestro actuar, cuando no hemos educado nuestros sentimientos, cuando no tenemos esas sensaciones bien dirigidas, cuando no hemos dominado nuestros instintos, variamos, nos mantenemos en esos dos rangos. Pero el Evangelio y el Maestro Jesús que nos da ese ejemplo, Él siempre se mantiene o nos da las pautas para mantenernos en ese justo medio que se llama virtud. Entonces, valiente es una virtud, generoso es una virtud. Vamos a ver más adelante, ¿no? Que la caridad es una virtud. Y la parte amistosa es una virtud. Sí, ese justo medio que nos habla Aristóteles. Cuando nosotros educamos nuestros sentimientos, educamos nuestras sensaciones, dominamos nuestros instintos, vamos a caminar en esa parte de la virtud. Vamos buscando esa virtud. La prudencia es uno de los valores fundamentales, pues la prudencia es la que permite al hombre reconocer el punto medio en cada situación. Hay una frase tan bonita del Evangelio que si uno la une a esto, uno se da cuenta de la sabiduría, ¿no? Del Maestro Jesús. Y nos dice, ante la duda, abstente. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí el Maestro Jesús? Sé prudente. Ante todo, sé prudente, ¿no? Entonces, esta prudencia nos lleva a que nosotros siempre tomemos decisiones correctas, ¿no? El Maestro Jesús nos dice, vigilad. Cuando nos dice vigilad, ¿qué nos dice? Seamos prudentes. Hagamos primero un análisis. Pensemos antes de actuar. Cuando nosotros hacemos eso, posteriormente tenemos que comenzar a orar. ¿Para qué orar? Para mantenernos en ese justo medio, para mantenernos en esa virtud. Porque no es fácil cuando nosotros comenzamos a educar nuestros sentimientos, decir no más, no voy a hacer eso. Eso no es fácil, porque hay una recaída, están los amigos, está el hábito que ya teníamos nosotros en esa parte, y tenemos que comenzar a modificar, tenemos que comenzar a cambiar todo eso.
Pero la primer parte, como le decimos a las personas que tienen problemas, el primer paso es reconocer que estamos fallando en eso. Es hacer esa vigilancia, es hacer ese análisis de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestros instintos. ¿Qué es lo que está dominando en nosotros, no? Entonces, hay sentimientos positivos, ¿no? La euforia, la admiración, el afecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor, el agrado, entre muchos, muchos, muchos otros. Y están los sentimientos negativos, ¿sí? Que es el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, los celos, que si nos damos cuenta nosotros, no tanto son sentimientos negativos, sino que son esas percepciones que instintivas que tenemos nosotros todavía, esas sensaciones, porque cuando mi vecino tiene más que yo tengo una sensación, yo percibo que lo que él tiene a mí me hace falta, ¿sí? Entonces paso a ser envidioso, paso a ser egoísta con el vecino, con las demás personas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a educar todos los días, esa parte de la envidia, esa parte de la impaciencia, ¿sí? Esos son los instintos que tenemos que convertirlos en paciencia, ¿sí? Esa parte del odio tenemos que convertirlo en qué? En caridad, convertirlo en amor. Esa parte del enfado tenemos que convertirlo ¿qué? En equilibrio, en alegría en nuestras vidas. Lo mismo, no podemos estar nosotros todos los días felices, ¿no? Una sonrisa de oreja a oreja. Sí, las demás personas sufriendo en una situación, una calamidad, y uno contento, alegre y ríase, ¿no? O sea, tenemos que educar esa parte también. Demos cuenta que todos los extremos son malos, todos los extremos son dañinos, ¿no? En nuestra vida. Hay un mensaje tan bonito y nos damos cuenta que estos grandes seres son enviados a eso, a demostrar por medio del ejemplo, del trabajo, esa necesidad de trabajar en la parte moral, ¿no? Nos dice Nelson Mandela, el presidente, nos dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Entonces nos está diciendo Nelson Mandela y nos hace la invitación de que no hay nada más fácil que llegue al ser humano que ese sentimiento de amor. Pero eso se hace con una educación de la cuna, desde el hogar, en el cual no se engendren odios, no se engendren envidias, sino que haya ese sentido de qué, de universalidad, ese sentido espiritual de que todos somos iguales. Tenemos que partir nosotros para educar nuestro sentimiento, debemos partir de que todos somos iguales. Y el espiritismo nos dice, ¿no? Fuimos creados sencillos e ignorantes, con iguales aptitudes para progresar. Entonces todos partimos desde el mismo punto, ¿no? Entonces es ahí cuando nos dice que esta, este proceso de aprendizaje nos lleva al primer punto, ¿sí? Que es la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es dar sin esperar. ¿Dar qué? Lo que se tenga. Dar muchas veces de lo que se carece. Es ese sentido de ayudar, es esa empatía que tenemos nosotros. Pero nace cuando educamos ese sentimiento o ese instinto de odio, ese instinto de qué, ese instinto primitivo de egoísmo, ¿no? Entonces, nace de hacer el bien al prójimo, ¿no? Solamente por el bien mismo, sin esperar recompensa. Retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses a favor de la justicia. Cuando el Maestro Jesús nos dice a nosotros que cuando nos hieren en una mejilla, debemos presentar la otra, nos está dando a entender que debemos educar nuestro actuar, ¿sí? No debemos reaccionar, sino actuar, pensar, analizar y responder.
¿Cómo se responde? Pagando bien por mal, haciéndole al otro lo que quisiera que se hiciese por nosotros mismos. Eso es educación. Ahí educamos nosotros nuestros sentimientos, ¿no? Es ahí que la caridad como tal está en el justo medio, porque la caridad es una virtud que se adquiere. Ni damos, ¿sí? Esa prodigalidad, donde dice que damos para que todo el mundo nos vea, pero el corazón no acompaña nada a lo que damos, o no damos absolutamente nada, ¿no? Entonces la caridad es ese justo medio, es esa virtud que nos lleva a nosotros a dar sin esperar, ¿no? Nos dice acá en el Evangelio según el Espiritismo, pedid y se os dará, nos dice que si nosotros dividimos los males que le pasa al hombre, dice que una parte de esos males es por su indolencia como por sus excesos, ¿no? Nos está diciendo que nosotros, o los males, las dificultades que nosotros tenemos, los problemas que nosotros tenemos, están dados por excesos o por defectos, ¿no? Entonces nos dice que muchas veces esos excesos superan en un gran número a la primera, ¿no? Los males que tenemos nosotros son producto de nuestra propia invigilancia, de nuestra falta de educación. Así pues, es evidente que el hombre es el responsable mayor de la mayor parte de sus aflicciones y que estará librado de ellos, de ese procedimiento, si en todas las circunstancias actuáramos con sabiduría y con prudencia. Pero esta sabiduría y esta prudencia ya lo vimos que son unas virtudes. Esta sabiduría, esta prudencia nacen o son el resultado de una adecuada educación de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestros instintos. No actuar por actuar. Muchas veces, como les decía al principio, muchas veces nosotros pedimos o queremos cosas que quizás no sabemos ni siquiera para qué, que quizás no las necesitamos, pero las queremos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a analizar para qué, ¿sí? ¿Para qué las queremos? ¿Las necesitamos? ¿Verdaderamente son útiles a nosotros o no? Cuando nosotros entendemos eso, educamos nuestros sentimientos, es cuando nace ese sentimiento de yo no la necesito, pero Julano o Julana sí la necesita. Entonces, dejémosle a ella, ¿sí? Entonces, comenzamos a ver que esa caridad comienza a nacer en nosotros. Ese sentimiento de amor comienza por ahí, por dar, ¿sí? Por desprendernos nosotros. La perfección consiste en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Este mensaje es tan bonito, dice, doblegarlo, someterlo, humillarlo, mortificarlo. ¿A quién? A nuestro espíritu. Nos está diciendo, nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ser conscientes, tenemos que sacrificarnos, tenemos que educarnos. Y para que esa verdadera educación se da, tenemos que sacar todo lo erróneo, digamos, todo lo equivocado que tenemos en nosotros, todo el concepto equivocado que tenemos que nosotros. Debemos nosotros modificar a nuestro espíritu, doblegarlo, humillarlo, someterlo, mortificarlo en el cambio, en la transformación, para que de ese modo podamos ser dóciles a la voluntad de Dios. Es tan bonito este pedazo de evangelio, ser perfectos, cuidar del cuerpo y el espíritu, que cuando leemos este párrafo, se me viene a la cabeza mía Francisco de Asís, cuando él siempre quiso ser menos que el polvo que sus pies pisaban. Eso quería ser él, menos que el más inferior de sus hermanos. Quería ser menos que una piedra que utilizaba como cabecera. Y él doblegaba, humillaba su propio espíritu para hacer que la voluntad de Dios, ¿no? Educaba sus sentimientos, educaba sus instintos, sus sensaciones para dar nacimiento al amor, porque el amor no nace de la comodidad. Eso tenemos nosotros que tenerlo muy claro. El amor no nace de la abundancia. El amor es hijo de la carencia. El amor es hijo del sufrimiento. El amor es hijo del dolor. Es ahí cuando nosotros, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros instintos, después de ser modificados, después de ser
vilipendiados muchas veces por nosotros, por otras personas, comienzan a reformarse en ese sentimiento de amor, en ese cambio de conducta que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros trabajamos nuestros instintos, le damos una adecuada dirección a nuestros instintos, comienzan a hacer ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento sustituye a los instintos. Ya no pienso en mí, sino que pienso en los demás. El Evangelio nos dice, no hay corazón, por perverso que sea, que no se conmueva por un buen proceder, que no haya ese sentimiento del amor en lo más profundo de su corazón, porque ahí está, ¿no? Entonces nos dice que este sentimiento va a la par con las emociones, educa las emociones y es un paso en esa escalera evolutiva. Recordemos que el espíritu progresa, ¿no? Desde el átomo al arcángel. Lo mismo, nuestras manifestaciones, el amor progresa desde ese instinto a ese sentimiento, a esa sensación, a esa emoción, hasta convertirse en amor. Todo en la vida va conjunto, nada, saltos en la naturaleza, nos dice el Evangelio, nos dice Darwin en su proceso, su teoría de la evolución. Todo conflicto genera una inseguridad que se manifiesta de múltiples maneras y es el responsable de viles comportamientos en la sombra del miedo y de las conductas compulsivas. Nosotros estamos enfrentados constantemente a conflictos, a dificultades, pero la educación nuestra, como educamos nuestros sentimientos, es la que nos va a llevar a nosotros a solventar esas situaciones de la mejor forma, a salir victoriosos nosotros de esas dificultades. Cuando no tenemos esa educación de los sentimientos, es cuando optamos nosotros por las salidas más fáciles, por el suicidio, por huir, por el abandono a sí mismo ante la sociedad, ¿sí? Por renegar. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros por qué es tan importante educar nuestros sentimientos, por qué es tan importante tener una conducta moral, por qué es tan importante evaluarnos nosotros mismos, ver quiénes somos, qué clase de seres humanos somos. Entonces, sus víctimas padecen situaciones muy afligentes y caen en el abandono de sí mismas cuando las resistencias de que disponen se agotan. ¿Sí? Y vemos nosotros en nuestra sociedad cuántos jóvenes no se están suicidando actualmente, ¿no? Cuántos jóvenes no están desertando a la oportunidad de mejorarse. Como decíamos nosotros, el Evangelio es muy enfático en que de la abundancia, ¿sí?, de los bienes materiales, de las ilusiones de la vida, no va a salir ningún aprendizaje. Tenemos nosotros que pasar por ese tamiz, y ese tamiz es el dolor, es el sufrimiento, es la adversidad, para que comencemos nosotros a mejorarnos. Juanita nos dice, mantén tu control emocional en todas las situaciones, educación del sentimiento. Un sistema nervioso alterado genera una vida desajustada. Si las dificultades amenazan tu equilibrio, utiliza la oración. La oración es la mejor herramienta, es el mejor arma que nosotros tenemos ante las adversidades y ante todas las situaciones de la vida. La oración es medicamento eficaz para todas las enfermedades del alma. Tenemos que refugiarnos en la oración. Y cuando educamos a nuestros sentimientos, el barniz, ¿sí?, ese dulce que vamos a tener nosotros es la oración, esa comunión con Dios. Vuelve y nos dice Juanita de Ángeles, ¿no? Dice, el error en las construcciones morales de la sociedad se debe particularmente a la educación, que no consiguió alcanzar al ser integral. Esa educación no ha llegado a nosotros todavía. No nos estamos educando, por eso nuestra sociedad, a pesar de que es muy intelectualizada, moralmente y en el sentido de educación, estamos apenas empezando, dando los primeros pasos, ¿no? Es por la educación, más que por la instrucción, que se transformará la humanidad. Y esa transformación empieza por mí. Yo educo mis sentimientos. Cuando yo educo mis sentimientos, los que están alrededor mío
van a darse cuenta de ese cambio, de esa transformación, y van a comenzar a tener esa inquietud y van a comenzar a seguir esos mismos pasos. Por eso es tan importante que nosotros, conociendo en este siglo que se da casi por la patología mental, ¿sí? Por ese estrés psicológico que nosotros manejamos, y ahorita más con el proceso de pandemia, los procesos psicológicos van a aumentar, y todas estas personas que no tienen educación de sus sentimientos van a entrar en un conflicto existencial más grande. Y es ahí el llamado que tenemos nosotros como los trabajadores de la última hora, quienes, sin salir al circo, sin salir a ser devorados por las bestias, ya tenemos que venir haciendo un trabajo en nuestra educación de sentimientos para poder ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. El llamado que nos hace el Evangelio es eso: eduquémonos y eduquemos a las personas que están con nosotros. Miremos ese potencial que nosotros tenemos y trabajemos en el mejoramiento y en la perfección íntima y colectiva de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación, esta conferencia de hoy. Realmente muy interesante tus conferencias porque dejas en términos claros, en términos precisos, entendibles para todos, la importancia del por qué debemos educar los sentimientos y cómo eso hace parte de un proceso evolutivo del ser, del espíritu, en medio de este planeta en transición, de esta humanidad en transición, en la cual pues hay muchos factores que afectan los sentimientos humanos y que a pesar de eso, situaciones se constituyen desafíos para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos, sean del área de la salud, sean pacientes, terapeutas, todos tenemos que enfrentar desafíos para poder superar aspectos del sentimiento y llegar, digamos, a esos procesos de equilibrio, que es lo que todos, pues, queremos en este plano de la tierra, ¿no? Entonces, pues nuestros agradecimientos sinceros, Fernando, porque sabemos que estás de turno y aún así has podido coordinar el tiempo para poder estar en este compromiso con la AME Colombia. Por eso solamente vamos a pasar apenas dos preguntas. Hemos tenido pues más de 75 personas, más de 80 personas vinculadas por los dos medios que tenemos para la divulgación, especialmente por el Facebook de la AME Colombia, y que están en diferentes lugares de Colombia y del mundo, ¿no? En Colombia, desde Bogotá, Cali, Bucaramanga, desde Restrepo, Meta, desde Ibagué, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Santa Marta, por supuesto que Pitalito, Huila, Argentina, Arequipa y Lima en Perú, Nueva York, Estados Unidos, Guatemala, México, Guayaquil, Ecuador, Panamá, Santiago de Chile, República Dominicana y Venezuela. A todos los que nos acompañan en esta noche, nuestros agradecimientos sinceros por su sintonía. Y una de las preguntas, bueno, ahí dice dice Rubén desde Cartagena, cuando tenemos manifestaciones de sentimientos negativos, ¿estos son solo producto de nuestras imperfecciones morales o pueden ser producto de influencias externas? Entre estas las influencias espirituales negativas como la obsesión. Bueno, entonces para responder a esta pregunta hay que tener pendiente cuenta que no estamos solos, ¿sí? Estamos, como dice Pablo de Tarso, estamos rodeados por una nube de espíritus. Nosotros siempre estamos haciendo una sintonía con el mundo espiritual, tanto si hacemos o trabajamos en el bien como si trabajamos en el mal, ¿no? Cuando llegan estos sentimientos, digamos, negativos, como se los llama, no quiere decir que nosotros estemos teniendo un grado evolutivo muy bajo, muy inferior, ¿no? Sino que muchas veces por nuestra invigilancia hacemos conexión,
¿sí? Hacemos sintonía con estos seres que están alrededor nuestro, que nos influyen esos pensamientos, influyen esas sensaciones en nosotros. Todos nosotros somos, digámoslo así, permeables a esos sentimientos, a esas influencias. Depende, es de nosotros, depende de nuestra educación si compaginamos o nos conectamos con ella. Por eso cuando llega un pensamiento malo a nuestra cabeza, ¿sí? X o Y pensamiento, el Maestro Jesús nos está diciendo, vigilad y orad. Dese cuenta si ese pensamiento es suyo. Dice, no, pero es que yo no soy así, yo no pienso en eso. Ah, bueno, ese pensamiento no es suyo. Es una intuición que usted tiene. Entonces, tiene que comenzar a hacer el proceso de oración para alejar ese pensamiento, que es ahí donde nosotros fallamos, porque cuando llegan esos pensamientos, nosotros les damos cabida y comienza ese pensamiento a trabajar en nosotros y nos lleva a un estado de depresión, nos lleva a cometer muchas veces esos delicios o esas dificultades de las cuales vamos a arrepentirnos después. Entonces es muy importante, ¿no? La vigilancia y la oración en ellos y tener una buena educación, decir, no, yo no pienso así o yo no soy así. Muy bien, con esta respuesta quedan absorbidas, digamos, otras inquietudes que hay aquí también. Y la segunda y última pregunta dice lo siguiente: ¿será que la interacción con los animales, entre paréntesis mascotas, permite al ser humano moderar o ayudar a educar sus sentimientos? Muy bonita esa pregunta, ¿no? Recordemos que los animales, que son nuestros hermanos inferiores, ellos en este momento se encuentran en ese campo de los instintos. Ahora bien, ellos nos dan ejemplo a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por ese instinto de conservación, ese instinto de fraternidad, de amor, digamos, a su familia. Entonces, cuando nosotros interactuamos con ellos y ahorita que las redes sociales están tan globalizadas y con un buen alcance, nosotros nos damos cuenta cómo hacen comparaciones del comportamiento humano con el comportamiento animal y nos damos cuenta que se comportan mejor ellos que nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Nosotros tenemos que educarlos a ellos porque ellos van en un proceso evolutivo también. Así como los guías superiores nos educan a nosotros, nosotros tenemos que ser esos educadores para estos seres. En esa convivencia comienza a despertar en nosotros ¿qué? Ese sentimiento, porque muchas veces uno ve parejas que no quieren hijos, no quieren tener hijos, pero tienen un perro, tienen un gato, y en ese perro y en ese gato comienza a aflorar en ellos que ese sentimiento filial, ese sentimiento fraternal, ese sentimiento de familiaridad, de tener, de querer compartir su vida con alguien más. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos esa forma de ver el compartir con los animales. Aprendamos de ellos porque tienen mucho que enseñarnos y enseñémosles a ellos, ¿no? Y vemos el caso del Licurgo, cómo le enseñó a ese perro a controlar sus instintos. Entonces, ya no va a ser un animal agresivo, perjudicial para la sociedad, sino que va a ser útil para la sociedad. Y hay un ejemplo tan hermoso en el libro de Miramés, Francisco de Asís, cuando él se encuentra con el lobo, que la sociedad está aburrida con el lobo, quieren matar el lobo y Francisco dice, no, un momentico, déjeme, yo y hablo con el lobo. Y dice, no, pero este señor, ¿cómo es que voy a hablar con el lobo? El lobo lo va a matar. Y resulta que él hace un pacto con el lobo y hace un pacto con ese pueblo. El lobo hasta la muerte guarda el pacto, no le hace daño absolutamente a nadie, pero los del pueblo, esa sociedad, totalmente pierden ese pacto, ¿no? No son fieles a ese pacto, ¿no? Y cuando se encuentra el lobo con Francisco, se van nuevamente juntos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de esa enseñanza y cómo debemos nosotros aprender también de ello, ¿no? Es muy importante esa parte también. Sí, precisamente recordamos ese mismo episodio anecdótico de la vida de Francisco de Asís, ¿no? Porque él fue realmente un emblema para la humanidad de la forma como debemos comportarnos, como debemos relacionarnos, como debemos comprender a los animales. Es tal vez el ser humano que nos enseñó ese camino para poder entender y comprender los animales.
Y entonces en ese proceso vemos que históricamente, inclusive Divaldo Pereira Franco le dijo al espíritu de Víctor Hugo que escribiera la historia de un torero español, de un torero colombiano que había tenido una reencarnación anterior en España y que precisamente en esta existencia había tenido una lesión precisamente cuando estaba toreando y lo dejó prácticamente casi cuadripléjico, y a raíz de eso él se acerca a la doctrina espírita y en su historia de vida que le investiga Víctor Hugo y después publica a través de la psicografía de Evaldo un libro, digamos, titulado Caídas y Ascensiones, ¿no? Y entonces es el emblema de cómo el maltrato que durante un par de vidas hizo hacia los animales, en este caso los toros, fue presente a través de una corrida que él sufre esa lesión y después él, digamos, haciendo esa reestructuración, esa educación de sus sentimientos para amar mejor los animales, hace y crea una fundación de protección de los animales y entonces démonos cuenta cómo los mismos animales vienen a generar una enseñanza al ser humano también. Este caso es muy, muy diciente. Entonces creo que pues esta conferencia hoy de la educación de los sentimientos ha sido muy práctica realmente para todos y agradeciendo nuevamente a Fernando por la dedicación en medio de su tiempo laboral y que podamos en realidad compartir y haber podido aprender de estas enseñanzas de la conferencia de hoy. Para todos los que tal vez algunos no llegaron a tiempo, sino ya había empezado la conferencia, pueden ir a la página web del AME Colombia, www.amecolombia.org, y ahí pueden encontrar no solo esta, sino todas las otras conferencias que se han venido dando durante este año y el año pasado, ahí clasificadas, organizadas cronológicamente, para que puedan entonces acceder a todo este material tan valioso para nuestros análisis, para nuestras reflexiones y sobre todo para educar nuestros pensamientos, sentimientos en este proceso evolutivo en el cual todos estamos comprometidos. También registramos la presencia de Australia, de, de, de personas que nos acompañan desde allí y agradecemos a todo nuestro auditorio virtual que siempre está atento a estas conferencias. Entonces, Fernando, muchas gracias. Eh, un agradecimiento sincero del AME Colombia para ti, para toda tu familia y para todos los compañeros que están presentes y el público presente en este auditorio virtual. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.